Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie La Carta a los Hebreos y vamos con el tema número 25. Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 5 de la Carta a los Hebreos y vamos a leer únicamente los versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios: Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y bueno, aquí empieza a ser una marcada diferencia. En el tema anterior hablamos de nuestro gran sumo sacerdote y dijimos que él es gran sumo sacerdote porque él es sin pecado. El versículo 15 del capítulo anterior nos dijo que él nos sabía comprender, que él sabía nuestras debilidades y las entendía. ¿Por qué? Porque él se había hecho a nuestra semejanza, pero con una exclusiva excepción, que él no había pecado. Y esto lo convertía no en un sumo sacerdote como pues eran todos los demás, pero lo que lo hace maravilloso es que Jesucristo no pecó absolutamente en nada. Y como ya también hemos leído, fue tentado, fue probado, pero también fue aprobado por Dios porque todas las pruebas las pasó victoriosamente. Nos dijo entonces que teníamos esa oportunidad de acercarnos a Él, porque Él nos daba de su bondad inmerecida. No merecemos que Él nos perdone, no merecemos que Él nos ayude, no merecemos que Él nos perdone, pero más sin en cambio lo hace, y lo hace de una manera oportuna, como lo vimos en el tema anterior. Ahora, en este tema que he titulado El llamado del sumo sacerdote, vean bien que no le puse el llamado del gran sumo sacerdote. Eso quiere decir que los versículos 1, 2 y 3 nos va a hablar de la función de un sumo sacerdote normal, no de lo que ya nos dijo del gran sumo sacerdote. Y va a ir haciendo esto, va a hablar de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento y luego va a hablar del sacerdocio, del gran sumo sacerdocio de Cristo, para hacer esta comparativa, para irnos llevando de la mano y que vayamos viendo, ok, esto hacía el sumo sacerdote y esto es lo que hace Cristo, para que entendamos a través del ministerio del sumo sacerdote la obra redentora de Cristo. Recuerda que todo gira alrededor del plan de Jesucristo, así que debemos mirar a la persona de Jesucristo. Entonces, vamos a ir paso a paso. Dice el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es. Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Un requisito para ser sumo sacerdote pues era ser un ser humano, porque Dios no escogió a los ángeles para ser sumos sacerdotes. A ellos no los puso para interceder entre los hombres y Dios. Puso a un mismo hombre que fuera capaz de sentir y de compadecerse y de comprender la debilidad humana para poder interceder ante Dios. Él estableció a un hombre, porque también ya tenía pensado desde antes de la fundación del mundo que un hombre sería nuestro Redentor. Y esto es Jesucristo hecho hombre. Y bueno, tenía que ser tomado de entre los hombres. Y luego dice, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Otra forma de decirlo sería que este hombre, este sumo sacerdote, fue elegido para ser representante del pueblo delante de Dios, para hacer los ritos que Dios estuviera demandando, no los ritos alterados y corrompidos por los hombres, no, sino los ritos establecidos en la ley. Dios estableció que Aarón fuera el primer sumo sacerdote y a él lo estableció, como ahorita vamos a leer, para que él fuera el representante del pueblo de Israel, para que él llevara ofrendas. ¿Y para qué tenía que llevar ofrendas? Para el perdón de los pecados. Tenía que presentar ofrenda y sacrificio por los pecados. Y bueno, podríamos leer todo Levítico y todo Número y Deuteronomio para ver cómo es que estos ritos se hacían. Tenía una razón de ser y tenía una forma de ser. Y así Dios lo estableció y le dio la ley a Moisés y Moisés la transmitió al pueblo.
Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Bueno, lo dice, yo lo puse como sumo sacerdote, no para que se enseñoreara, Y después cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él es arrestado por los principales de la sinagoga, ¿quién estaba ahí encabezando todo? Aparece el nombre de un hombre llamado Caifás. Y Caifás era sumo sacerdote, hermanas. Y él actuó con arrogancia, soberbia, con depravación y corrupción, porque él solo buscaba sus propios intereses. Y él se enseñoreaba de la gente de esa época. Y por eso Dios fue directamente contra él. Cuando él expulsó a los vendedores del templo, le estaba declarando totalmente la guerra a Caifás, porque Caifás era el que permitía estas cosas, porque él recibía una ganancia por esto. Bueno, ese es otro tema. Pero dice que el sumo sacerdote, en realidad su función original era interceder, compadecerse, y una de sus virtudes que tenía que mostrar era ser paciente. Él tenía que ser paciente, y para ser paciente él tenía que ser comprensivo. Tenía que comprender que la gente era ignorante y extraviada. ¿Y qué es esto de ignorante? No se refiere a las personas que ignoran voluntariamente, sino que eran ignorantes porque no conocían lo que era agradable a Dios o lo que no era agradable. Fíjense aquí bien claramente que no está hablando de la gente que peca deliberadamente. Ese va a ser un tema que vamos a ver más adelante, sino que está hablando de la gente que peca por ignorante y porque está perdida. Es importante esto. El sumo sacerdote ofrece sacrificio para los que pecan ignorantemente. Dicho de otro modo, diré así, que él está como representante del pueblo y que debe ser muy comprensivo para aquellas personas que están siendo engañadas y seducidas por el pecado. Son ignorantes porque el pecado las engaña. Tú puedes engañar fácilmente a una persona que no estudió la primaria, la secundaria. Le puedes contar algo que según tú pasó, o le puedes decir a lo mejor, fíjate que tal región existe y a lo mejor ni existe. Como dicha persona no tiene estudios, pues puede ser engañada. Es ignorante. Por eso la gente abusa de ellos, viola sus derechos humanos, porque ellos no conocen las leyes de aquí, de la Constitución. Son ignorantes. Bueno, eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Eso es lo que hace Satanás con nosotros. Porque como no buscamos conocer más la palabra de Dios, pues fácilmente nos engaña. Y aun cuando la estemos buscando, pues a veces también nos engaña. Por eso Dios pone al sumo sacerdote. En el caso de Israel, pues fue Aarón. Y sus propias conciencias y sus propias concupiscencias también los engañan y los seducen el deseo de pecar. Y como él mismo es débil, como él mismo flaquea, entonces él mismo no debe de ser severo, sino que debe de ser comprensivo y debe de tratar con moderación a los demás. Y no, les repito nuevamente, como lo estaba haciendo ya Caifás. Y dice el versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer, o sea, por causa de esta debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por los de sí mismo como también por los del pueblo. Él entraba al lugar santísimo y ofrecía sacrificio, no solamente por los del pueblo, sino por él mismo, porque él no podía decirse sin pecado. Él comprendía a la gente porque él mismo sabía que él tenía esa misma debilidad. Después, bueno, ya vimos en el tema anterior que no fue así con Cristo, Él es sin pecado. Pero también vamos a seguir insistiendo en eso que Él dijo. Y miren, vamos a seguir hablando de Aarón en los siguientes versículos, pero hoy quiero hablarles de un ejemplo, porque Aarón tuvo que entrar varias veces a ofrecer sacrificio, pero quiero hablarles de un ejemplo muy claro, y eso la vamos a encontrar en el libro de Números, en el capítulo 16, y voy a leer a partir del versículo 45 hasta el versículo 50. Y dice así la palabra de Dios. Apártense de en medio de esta generación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros.
Esto le está diciendo Dios a Moisés y a Aarón. Y mira lo que hace Moisés. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Bueno, esta historia, si ustedes la leen, esto es una consecuencia de la rebelión de un hombre llamado Coré y su séquito. Ya hemos hablado de esta historia. Ustedes pueden recordarla, pueden volver a leer el capítulo 16 y seguro se van a acordar que ya la hemos estudiado. Entonces, esto pasa porque ellos quieren también usurpar el lugar de sacerdotes y también quieren hacer lo que era una función de sacerdote. Y bueno, recuerda también cuando Dios le dice a Moisés que él sería para Aarón como Dios y Aarón sería el profeta. No está diciendo que Moisés fuera Dios, sino que Dios iba a transmitir todo su mensaje a Moisés y Aarón tenía que obedecer a Moisés porque Moisés tenía la palabra de Dios. Moisés en este entonces era el enviado y tenía que obedecer tal cual. Aquí él intercedió como era la función de un sumo sacerdote y se compadeció. Moisés se compadeció, Aarón se compadeció y fueron corriendo para que no hubiera muerte en el pueblo. Así hubo muchos ejemplos. Esto era la función de un verdadero sumo sacerdote. Y si esto se nos hace, pues, bonito, se nos hace bondadoso, benigno, imagínate la función del gran sumo sacerdote. Es mucho más excelso. Pero bueno, hoy solo hablamos de los sumos sacerdotes normales. Y así como Moisés le dijo a Aarón, corre, intercede por ellos, nuestro Dios envió a su Hijo para que intercediera por nosotros. Bueno, vamos a dejarlo aquí, hermanas. Que el Señor las bendiga.